Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un libro interesantísimo que cuando lo vi captó mi atención de inmediato y es El laberinto de la ayahuasca de Manuel Almendro. Es una investigación acerca de las medicinas indígenas y la tradición chamánica por Manuel Almendro, que es un doctor en psicología, un investigador que se adentró en lo profundo de la Amazonia, de la selva. Como dice la sinopsis del libro, y también nos comenta él a lo largo de las páginas, este texto sintetiza las investigaciones durante 40 años del autor, conviviendo junto a chamanes, sanadores, curanderos de la selva amazónica peruana y la sierra mazateca mexicana. Entonces, bueno, vengo a compartirles una síntesis, una reseña y mis opiniones en definitiva respecto a este libro. Primero que nada decirles que el libro superó mis expectativas porque no solamente te permite conocer de las medicinas indígenas y de esta tradición, sino que además es un tratado de filosofía, de espiritualidad, de psicología, de científico, porque también aporta un montón de autores con artículos. Bueno, la bibliografía que tiene este libro es impresionante, así que te permite tener un conocimiento mucho más profundo del tema. A Manuel Almendro le preocupa particularmente cómo se está desprestigiando, destruyendo la tradición chamánica con el uso y abuso de la ayahuasca como moda turística, que tiene su causa en una necesidad de encontrar el sentido de la vida, en una necesidad de encontrarse a sí mismo, pero es algo que está haciendo que se perjudique esta tradición milenaria, sagrada, y lo que busca es concientizar acerca de este tema y devolver a la tradición chamánica el valor que se está perdiendo. Y algo que me parece muy interesante y que nos advierte el autor desde las primeras páginas es la concepción del mundo chamánico, que es totalmente diferente a la concepción occidental, que inevitablemente tiene contacto con un mundo espiritual, un mundo inmaterial, y que no se puede concebir el chamanismo sin el mundo de los espíritus. Por lo tanto, nos invita a abrir la mente de alguna manera, a tener otra visión, a no quedarnos cerrados con nuestra visión de mundo y descartar todo aquello que no es igual a lo que conocemos. Y entonces nos invita, en definitiva, a no descartar otras vías para comprender el mundo. Partiendo de esta base y siendo muy crítico con la soberbia de la cultura occidental, de patologizar de alguna manera todo lo que no es la norma para nuestra cultura, nos advierte de los peligros de un mal uso de las plantas sagradas, de caer en unas manos equivocadas, de no tener la guía necesaria para transitar este camino espiritual de alguna manera. Y bueno, el libro es una mezcla de admiración a la tradición, de respeto y de conocerla en primera persona, como dice él, conocer esta tradición a través de su propia experiencia durante muchos años para poder compartir con nosotros sus conclusiones. Incluso el libro va a incluir relatos de vivencias personales de Manuel Almendro que hacen que el libro sea también una aventura, porque te va mezclando opiniones académicas con relatos personales que en la selva tienen todo eso de belleza y de inmensidad y también de hostilidad. Y otra cosa a tener en cuenta que el autor advierte desde un inicio es que el término chamán es relativamente moderno y que va a usar el término chamán porque es como se ha hecho conocida la tradición, pero que los chamanes no se llaman de esa forma. También ha estado con sanadores, curanderos y que no todos trabajan en la misma elevación, digamos, de espiritualidad, que hay distintos grados, pero que ha conocido muy pocos que han llegado a niveles muy elevados de conciencia. Y bueno, acá toqué un tema que puede ser controversial porque es un libro que justamente habla mucho de los estados de conciencia, de los estados expandidos de conciencia y justamente la psicología que quiere abordar Manuel Almendro, o que aborda ya efectivamente, es una psicología transpersonal, que trata de introducirse en el interior de las personas y así es como crea su proyecto Oxígeme, que básicamente lo desarrolla perfectamente en el libro, pero no puedo decirlo tan extensamente porque si no el video va a durar
3 horas, pero básicamente es perfeccionar el potencial espiritual del hombre con diversas técnicas que combina todos los tipos de psicología, pero además las tradiciones indígenas y la meditación, que él también ha estudiado mucho el Zen. Lo que él busca es justamente acercar ambos mundos, el mundo de la ciencia mecanicista o de la ciencia causa-efecto, con un mundo que nos hace pensar si existe otra realidad, que nos hace cuestionarnos si es posible que haya una realidad independiente a la que nosotros percibimos, un mundo sutil que no percibimos directamente con nuestros sentidos. Y bueno, yo personalmente respeto mucho lo desconocido, no puedo afirmar que no existe, tampoco puedo afirmar que existe otra realidad, pero estoy abierta a dejarme llevar por estos temas. De hecho, me llaman mucho la atención, soy muy curiosa con todas estas temáticas, pero ¿por qué no? ¿Por qué solamente afirmar que existe lo que conocemos, cuando en realidad ya se ha comprobado, incluso científicamente, que la noción mecanicista del mundo tiene ciertas excepciones? Pero más allá de las creencias personales, es un buen libro para conocer una visión del mundo diferente, una tradición arcaica, sagrada, y la problemática que está trayendo el mundo turístico de la ayahuasca. Una de estas problemáticas es que la inmediatez, la necesidad de todo ya que hay hoy en día, hace que se hayan extendido sesiones de ayahuasca de fin de semana, y lo que dice Almendro es que en realidad esta tradición lleva toda una práctica, una preparación de dietas, de ayuno, de aislamiento, y bueno, da diversos ejemplos de distintas tribus que se han sometido a diferentes formas de estar en contacto con la soledad, con la desesperación, con el miedo, como frío extremo, calor extremo, y que esto no se puede ni comparar con la McDonaldización, como él llama, de la ayahuasca. Es un camino espiritual y como tal es un proceso que implica mucho esfuerzo y voluntad, y él justamente critica la falta de esfuerzo, el querer que todo te lo den ya, sin poner nada de tu parte, como tener el efecto de la expansión de conciencia, las visiones, la vivencia, sin haber pasado por el proceso preparativo previo, sin haber hecho el esfuerzo de estar pronto para esa experiencia. Una experiencia que en definitiva lo que busca es lo que se ha dicho en distintas tradiciones, también como en el hinduismo, el budismo, la muerte del ego. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que prácticamente las tradiciones que yo conozco, todas de diferente manera, incluso las religiones, el cristianismo, todas de diferente manera lo que buscan es eso, ¿no? Como la humildad, el ser empático con el prójimo, que bueno, se le llama la muerte del ego o del yo egoico, pero que en definitiva es eso, ¿no? Es empezar ese camino espiritual, atravesar toda la sombra, perforar la sombra, nos dice Manuel Almendro, para después, que es lo que hace el chamanismo justamente, para después salir y estar en contacto con un ser espiritual más elevado. Entonces a mí me alucina que esta perfección espiritual ha existido con distintos cuentos en todas las tradiciones, y las plantas, ni que hablar, también se han utilizado en diferentes culturas a lo largo de la historia, pero como vehículo. Y creo que ahí está el punto. No es la experiencia por la experiencia en sí, sino que la ayahuasca sea un vehículo para otra cosa, para perfeccionarse, para encontrarse a sí mismo en un camino espiritual. Pero además eso también tiene que venir precedido de lo que él llama una crisis, una llamada que es bien acompañada de desesperación, de desolación, de miedo, angustia, soledad, y que esa llamada hace que la persona sienta la necesidad de encontrarse en ese viaje. Pero no es, bueno, voy un fin de semana, hago un ritual con 2 chamanes, que a veces ni siquiera son chamanes. Generalmente no son chamanes porque están más volcados a la industria turística. Entonces hacen unos cánticos, se ponen una pluma y bueno, y vivimos la experiencia. Esa es la crítica un poco, y también de que ha salido en los medios los peligros, los riesgos que acarrea esta práctica, porque muchas veces hay estafas, abusos de poder, porque claro, estás totalmente a merced de otra persona
que tiene que ser un guía espiritual digno de confianza. Y bueno, está muy preocupado por estos peligros, por los jóvenes que no eligen bien, que no es fácil tampoco porque él, viviendo en la selva y conoció muy pocos chamanes verdaderos, muy pocos que realmente alcanzaban esa sabiduría y bueno, la moda y la expansión, la masificación ha hecho que cada vez haya más falsos chamanes y más peligros ocultos en este tema. Y nos aconseja que no pongamos la cabeza bajo la guillotina para comprobar si está afilada. Nos habla de que esa llegada a un mundo superior, interior, también existe como satori o como iluminación en el budismo, y que las semejanzas son realmente llamativas. Pero el contacto que tiene el chamanismo con el mundo de los espíritus es lo que lo hace realmente enigmático. Y también objeto de críticas y reducido a charlatanería, superstición, misticismo o patologías como alucinaciones. Y bueno, estas interrogantes propias de lo desconocido, que la humanidad siempre ha tenido preguntas, hacen que sea posible un debate en estos temas. Afortunadamente nos cuenta el autor que esta incomprensión o prejuicio de la tradición chamánica ha encontrado actualmente defensores, que se trata de investigadores profesionales que han decidido investigar siendo ellos mismos el objeto de estudio y que han sacado conclusiones que están expuestas en diversos textos que también él nos cita, y han logrado comprender y ver con otros ojos esta interpretación ancestral de la realidad. También reflexiona acerca de la falta que hay en el análisis de los estados de conciencia, de la conciencia del individuo, de lo interior, que se ha estudiado los sueños y la vigilia, pero que a los estados expandidos de conciencia no se les ha dado tanta importancia. Y como les dije, él respalda estas ideas que para nuestra mente racional pueden resultar un poco ilógicas. Bueno, él habla de Jung y de la teoría del inconsciente colectivo y de los arquetipos, y que fue un pionero en el estudio de estas realidades objetivas. Entonces acá se ve la complejidad que tiene este tema, y creo que Almendro esto lo maneja muy bien, rescatando la belleza de vivir la experiencia y descartando la necesidad de imponerla como una verdad fundamental. Hay un capítulo que también nos cuenta investigaciones del mundo inca y azteca, los sacrificios humanos desde una visión antropológica, la mirada europea, la conquista española. Bueno, esto es muy interesante también. También hay un capítulo que analiza las drogas psicodélicas como el LSD, su surgimiento y cómo se aplicó como herramienta para terapias en procesos de ansiedad o trastornos obsesivos en la década del 40 y del 60. Y algo muy interesante es que aparentemente Osmond, un investigador, le regaló a Huxley, el filósofo y escritor, una sustancia llamada mescalina, y que a raíz de ella escribió su famoso ensayo Las puertas de la percepción. Por las dudas aclaro, por si se malinterpreta, que Manuel Almendro en ningún momento avala el uso de las drogas, al contrario, es muy crítico, salvo que se trate de un uso con fines terapéuticos, con un protocolo adecuado, en un ambiente seguro, con profesionales especialistas. Invita a los jóvenes y a quienes quieran tener esta experiencia a que lo hagan con prudencia, con los cuidados necesarios para luego no lamentarse. Es un tema muy controversial y sumamente interesante que a mí me encantó. Mientras leía estaba así con los ojos grandes, muy entretenido, sin perjuicio de que por momentos es muy técnico, pero de todas formas se hace entender. Y el libro también incluye diversas entrevistas que son muy interesantes, cada una de ellas, sobre todo la del antropólogo Michael Harner, que nos cuenta de una forma sencilla cómo entender la medicina indígena, y que cuando Manuel Almendro le pregunta ¿qué es el chamanismo?, él contesta: no es una religión, sino un método a través del cual una persona accede a otra realidad, a otro estado de conciencia, viaja a otros mundos en los que a menudo interactúa con los espíritus. Y algo que me llamó mucho la atención de esta entrevista es que luego de hablar del surgimiento de la ciencia y cómo se descartó todo el tema espiritual, dice: la ciencia verdadera incluye la posibilidad de toda clase de fenómenos y el estudio de sus causas, algo muy distinto de la ciencia marcial que hoy poseemos. Y este antropólogo afirma sin lugar a dudas
que para él existe una realidad independiente, separada de nuestra percepción individual. Con respecto a los efectos de la ayahuasca, les dejo una cita que nos comparte Almendro de Riva, que es muy clara al respecto. Sabemos que inducen profundos estados modificados de conciencia en los que la vivencia de uno mismo y de la realidad externa se ve profundamente alterada. Sin embargo, sus efectos nos desconciertan, pues el contenido de las ensoñaciones que producen varía enormemente de un individuo a otro y de una toma a la siguiente. Parecería que sus efectos estarían más relacionados con las personas que las consumen que con los principios activos que contienen. Y algo que me parece muy interesante que dice este autor Riva es que la ayahuasca produciría cambios en la dinámica cerebral, incluso modificando la transferencia de información entre las distintas áreas cerebrales. Y esto sugeriría que tanto la ayahuasca como los psicodélicos en general producirían o alterarían en forma transitoria la estructura jerárquica neuronal. Y de este modo las revelaciones, las percepciones, asociaciones de pensamiento y recuerdos van a variar de un individuo a otro. Por supuesto que esto va a depender también de la dosis. Y Claudio Naranjo nos dice que, también lo cita Almendro, que la vivencia con ayahuasca puede compararse a los estados que se alcanzan con la meditación, que es un estado de contacto con lo interior, con lo sagrado, con lo divino, y que ese estado lo que hace en definitiva es desactivar el ego. No voy a adentrarme más en esto de los efectos porque es muy técnico y acá ya me pasa el agua, pero bueno, como para brindarles un poquito, si no tenían conocimiento de qué hacía la ayahuasca, brindarles algo de información. Y el libro incluye también una entrevista a Jacques Mabit, que es un médico francés, fundador del Centro Takiwasi, que investiga constantemente el uso de plantas con fines terapéuticos. Es ideal para aquellos curiosos de lo trascendental o de lo desconocido, pero también para todos aquellos que deseen saber un poco más acerca del chamanismo y de las medicinas tradicionales indígenas. Y para aquellos que sean escépticos, ya está hecha la advertencia de que el libro contiene relatos con experiencias sobrenaturales y que no tienen explicación alguna. Y creo que la intención de Manuel Almendro está muy clara, que es crear puentes entre la medicina occidental convencional y las tradicionales indígenas. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video y el libro que decidí compartir con ustedes en esta oportunidad. Evidentemente no se trata de ficción, pero yo cada tanto leo alguna cosa así que se me ocurre y bueno, quería compartirlo con ustedes. Les mando un beso grande y nos vemos en otro encuentro en Un Libro Más Cerca.